Nos damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez, profesor universitario especialista en Derecho Internacional, que es lo que viene ahora con respecto a la diáspora venezolana. Doctor Martínez, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo a las amigas y a los amigos que nos escuchan a través de este prestigioso medio. Yo creo que hay un tema fundamental a definir y sobre todo a valorar, que es este primer balance que realiza el gobierno ecuatoriano en relación al nuevo ingreso por parte de ciudadanos venezolanos. Tengamos presente que antes de que exista por obvias razones el requisito del visado, se tenía calculado el ingreso aproximado de 2.000 ciudadanos venezolanos por día. A la fecha ingresan 100 venezolanos por día. El balance que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador dice que hasta la fecha, con corte de hace 2 días, 550 personas, ciudadanos venezolanos, han realizado el trámite en línea con el propósito de conseguir la famosa visa humanitaria. Aquí creo que es fundamental hacer 2 precisiones. La primera, la cual, si bien es cierto, pone mucho énfasis del gobierno ecuatoriano, sin embargo es un poco de difícil acceso para los ciudadanos venezolanos, teniendo presente que si bien existe el tipo de visa humanitaria, que son un total que se debe cancelar, cumplir unos requisitos y cancelar $50, por otro lado existen en teoría 20 tipos de visado. Sin embargo, si vamos al concepto mismo de humanitario, las últimas datos que se reflejan en el caso de la economía venezolana y de manera particular del salario mínimo exponen que un salario mínimo en Venezuela son $2. Entonces debería un ciudadano venezolano más o menos trabajar más de 48 meses. Estamos hablando más de 2 años, el 100% de su salario con el propósito de cancelar este valor, ¿no? Entonces es la primera crítica y se dice por muchos sectores, sobre todo de defensores de derechos humanos. ¿Puede esto convertirse en una verdadera barrera para el ingreso de venezolanos o por lo menos una barrera para el ingreso legal? Bueno, yo creo que la apreciación y sobre todo el diagnóstico que lo hace es preciso. Si bien es cierto, puede ser una barrera desde el punto de vista legal. Las cifras así lo demuestran, de 2.000 a 100, por obvias razones existe ya una barrera de ingreso, teniendo presente que los 100 que ingresan no necesariamente son aquellos que ingresan por el puente de Rumichaca, son 100 que ingresan en total a territorio ecuatoriano. Pongamos un poquito los ojos atrás, doctor Martínez. Suponemos que las cosas no se darán hasta el punto de que Venezuela se vacíe de ciudadanos. En algún momento la situación tiene que detenerse, Venezuela tiene que encontrar algún equilibrio para la vida de sus ciudadanos. ¿Cómo mira usted la situación allá? ¿Cómo está? Yo creo que existe una situación de, en teoría, aparente calma en las negociaciones, calma que no es necesariamente positiva, porque si bien es cierto... Una señal de empantanamiento más bien. De empantanamiento y sobre todo de que las negociaciones han caído tal vez en un momento de brazos caídos o en su defecto, se están haciendo conversaciones a puerta cerrada, de manera particular con los Estados Unidos. Uno de sus representantes, el representante para el Cono Sur del gobierno de los Estados Unidos de América, ha señalado que se realizan algunos intentos de conversación con el gobierno del señor Maduro con el propósito de que se pueda otorgar en cierta medida una amnistía. Veamos cuál ha sido la evolución del conflicto. Dentro de la evolución del conflicto, si bien es cierto, uno de los momentos más críticos y sobre todo en relación a la supuesta continuidad del régimen de Maduro fue precisamente la llegada de Guaidó y el reconocimiento internacional de este gobierno como tal, un gobierno transitorio por muchos estados alrededor del mundo. Sin embargo, después no cumplió las expectativas desde el punto de vista internacional, de la presión internacional que se hubiese esperado, y más bien se comenzaron a derivar en ciertas negociaciones sobre todo encabezadas por Noruega, con el propósito de generar un diálogo entre la oposición y obviamente el gobierno de Maduro para buscar una salida. La salida al final del día es clara: elecciones.
pero ¿a qué costo las elecciones? Las elecciones, en teoría, lo que se debería vivir en todo proceso de un Estado de Derecho es que las elecciones sean libres, sin intromisiones y donde los ciudadanos puedan manifestar realmente su voto y no exista de parte del gobierno sobre el modelo oficial, obviamente una imposición o sobre todo una carga en caso de no llegar a votar por determinado candidato. Hubo especulaciones en la prensa internacional con respecto a acercamientos de Diosdado Cabello del propio Maduro con el gobierno de Estados Unidos como para facilitar de alguna manera una salida o una transición negociada, en realidad no un cambio de gobierno, pero algún tipo de simbiosis, pero esto no ha trascendido más. No ha trascendido más y sobre todo explica dos tipos de negociación. Primero, una negociación en teoría dura, es decir, imponerse, hacer el reconocimiento del gobierno de Guaidó, realizar de manera particular, por ejemplo, la incautación de muchos bienes, de divisas, etcétera, que se realizó por parte de la Reserva Federal. Y un segundo momento que podríamos calificarlo como mucho más blando, donde efectivamente se abre la negociación y un punto de buscar acuerdos y soluciones. Más allá de que se logre o que se alcance esta negociación con el propósito de disminuir las tensiones o en su defecto buscar una salida negociada, el conflicto humanitario no se acabaría de un día para el otro. Esta es una diáspora que se ha generado ya va más de 4 años. Recordemos que Ecuador, con la imposición del visado, se une a 6 países adicionales en América Latina con realizar esta medida. El primero fue Chile, obviamente ya muchísimos meses atrás. Le siguió Perú y esto es como un escalón. Si les invitamos a los amigos que vean un mapa de América del Sur, por obvias razones, ve que todo el mundo quería dirigirse al cono sur, a Chile. Chile pone el visado, se quedan en Perú. Y en Perú, obviamente, como se comienza a concentrar gran cantidad de personas, también pone el visado y le sigue el Ecuador. Lo uno fue en julio, el otro fue en agosto, porque la situación, desde el punto de vista del gobierno ecuatoriano, la ha calificado como insostenible. Yo ya lo había dicho en algunas oportunidades, creo que la solución y sobre todo la medida que pueda dar el gobierno ecuatoriano, la respuesta con la imposición de un visado, entre comillas, humanitario, no necesariamente es la respuesta, sino la respuesta debería ser una respuesta conjunta de la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene que ver en un país que está en conflicto, con una crisis evidentemente humanitaria reconocida por casi todos, que obviamente la respuesta tiene que venir de todos con ayudas. No se puede concentrar la mayor cantidad de personas ahora, por ejemplo, que ya no ingresarán al territorio ecuatoriano, se concentrarán en Colombia. Y también seguirán pasando al Ecuador. No nos olvidemos que una cosa es que se cruce el territorio por los puntos de frontera legalmente establecidos, pero el día domingo, después de que se impuso en horas de la madrugada, ya de lunes, cuando se impuso el visado, comenzaron en teoría a habilitarse pasos clandestinos y sobre todo comienza un problema adicional que no se valora, que es precisamente el tráfico de personas. Ahora, ¿qué hacer desde el punto de vista del gobierno ecuatoriano con respecto a la población venezolana? 300.000, más o menos 50.000 posiblemente se encuentran en territorio ecuatoriano, buscan oportunidades de integrarse a una sociedad en la cual hay ya de por sí serios problemas, un nivel de subocupación altísimo, un nivel de desocupación creciente en Ecuador, con finanzas públicas bastante débiles. ¿Qué oportunidades puede Ecuador dar a los venezolanos para que no se vaya generando ese sentimiento de rechazo, de que los ecuatorianos sientan de que están compitiendo por los pocos puestos de trabajo, de que hay delincuentes venezolanos, como en cualquier tipo de población? Este tipo de situaciones se van a dar, pero hemos visto preocupantes manifestaciones de xenofobia en redes sociales ya. Yo creo que es importante reflexionar y sobre todo que el gobierno prepare un plan de contingencia teniendo en cuenta 3 aspectos. El primer aspecto relacionado precisamente con la situación de un censo. A la fecha las cifras que se manejan, 350.000, 366.000 habitantes y ciudadanos venezolanos, son cifras que maneja de manera particular. Partir por lo menos de un diagnóstico real. Realizar un censo. Segundo, intentar garantizar por lo menos condiciones básicas en cuestiones de salud y seguridad social y por supuesto en mantener unas condiciones de dignidad que toda persona, sin importar la nacionalidad, tiene que tenerlas. Y además
además, muchos críticos, muchos compatriotas nuestros han realizado críticas respecto a los servicios sanitarios, por ejemplo, que se les ofrece a los ciudadanos venezolanos, que creo que vale la pena hacer un mea culpa desde el punto de vista, primero, que son seres humanos y que merecen una atención, y segundo, desde un punto de vista de salud pública. Por ejemplo, la situación de vacunas. Se ha hecho ya diagnósticos relacionados que no necesariamente la población que viene, sobre todo menores, no cuentan con las vacunas que se establecen dentro del sistema de la calendarización establecida para las vacunas en el Ecuador, con lo cual se tiene que poner esas vacunas porque caso contrario se podría convertir en un poco de contagio. Hay riesgos incluso de epidemias. Y el tercero, que creo que vale la pena reflexionar entre todos los ciudadanos, Ecuador ha tenido en algunos momentos, hablamos de las décadas de los 80s, 90s respectivamente, y después, posterior al feriado bancario, un periodo de migración. Hemos salido muchas veces expulsados por situaciones económicas, no hemos vivido una situación tal vez de una guerra que nos haga que nos expulse automáticamente, pero que nuestra población, yo creo que más de un ecuatoriano y sobre todo de la región sur, de la región austral, si se ponen a reflexionar, tenemos más de un amigo, un pariente cercano o un conocido que es económico ¿no? de las remesas es muy importante aquí y además debemos pensar que es una situación temporal. Yo creo que es una situación temporal no de meses, pero sí de un par de años. Bien, gracias por su presencia. Han escuchado al doctor Andrés Martínez, profesor universitario, especialista en Derecho Internacional.